Hola amigos. Hoy nos embarcamos en un viaje inusual, donde el fluir habitual del tiempo pierde todo significado. Imagina que yaces sobre la suave y antigua tierra, y sobre ti se extiende un cielo infinito, tachonado de estrellas que se extiende hasta el infinito. Los humanos estamos acostumbrados a percibir las montañas como algo eterno, inquebrantable, como símbolos de inmutabilidad en nuestro mundo en constante cambio. Se erguen allí, majestuosas y silenciosas, como congeladas en el tiempo, como gigantescas guardianas dormidas, testigos silenciosos del paso de milenios. Sus picos escarpados, sus profundos desfiladeros, sus suaves laderas, todo esto nos parece inmutable, ajeno al fluir de las eras. Pero esto es solo una ilusión, solo un instante fugaz en la grandiosa e interminable danza de nuestro planeta. De hecho, las montañas no son monolitos estáticos, no son solo bloques de piedra congelados. Son creaciones vivas y palpitantes, resultado de procesos colosales, casi incomprensibles, que se desarrollaron durante miles de millones de años, mucho antes de la llegada del hombre, mucho antes de la llegada de la vida tal como la conocemos. Relájate. Deja ir el ajetreo del día, todos los pensamientos y preocupaciones que te puedan molestar. Simplemente respira profunda y lentamente, permitiendo que cada inhalación y exhalación se lleve la atención. Imagina que tu conciencia se vuelve ligera, como una nube ingrávida que flota lenta y serenamente sobre las cimas más altas y antiguas del mundo. Viajaremos no a través del espacio, como en un viaje ordinario, sino a través del tiempo profundo, donde los minutos se extienden hasta convertirse en eras geológicas, y las vidas humanas, con todos sus logros y experiencias, parecen destellos fugaces, chispas apenas perceptibles en la inmensidad de la eternidad. Este viaje no requiere ningún esfuerzo por tu parte, solo atención tranquila y contemplativa. No hay necesidad de recordar nada, analizar ni buscar respuestas. En cambio, nos sumergiremos lenta y suavemente en el fluir de la historia geológica, sintiendo su movimiento mesurado y arrullador como una cuna que te mece suavemente. Cada montaña, cada valle, cada colina que vemos, incluso aquellas ocultas bajo los océanos o las capas de hielo, guardan los secretos de millones, incluso cientos de millones de años. Son un verdadero registro de la Tierra, congelado en piedra, pero en realidad siguen cambiando, aunque tan lentamente que nuestros ojos y nuestros breves ciclos de vida son incapaces de detectar estos tremendos cambios. Hablaremos de las gigantescas fuerzas que operan en las profundidades de nuestro planeta, fuerzas que pueden levantar continentes enteros, triturar roca sólida como papel fino, crear colosales cordilleras de la nada y luego destruirlas lenta y pacientemente, devolviendo la materia al gran ciclo, preparando el terreno para nuevos nacimientos, para nuevos sueños geológicos. Es como un sueño infinito y majestuoso del planeta, donde las montañas son sus sueños más grandiosos, sus sueños más salvajes, encarnados en piedra, hielo y tiempo. Deja que esta narración te envuelva suavemente, como la manta más cálida y acogedora en una noche fría. Las palabras fluirán lenta y mesurada, dándote la oportunidad de relajarte por completo, dejar ir todos los pensamientos y simplemente escuchar. No hay necesidad de memorizar nada, ni intentar analizar información compleja. Simplemente escucha y permite que las imágenes que surjan en tu mente aparezcan suavemente y luego desaparezcan con la misma suavidad sin demorarse.
Esta no es una historia sobre áridos hechos científicos, aunque son la esencia, sino sobre sentimientos, una sensación de tiempo infinito, una sensación de la inmensa fuerza que mueve nuestro planeta y una profunda paz que se puede encontrar en la conciencia de la grandeza y la armonía de nuestra tierra. Deja que esta antigua sabiduría de las montañas, su serenidad y su paciencia te arrullen, te alejen de las preocupaciones del día. Prepárate para sumergirte en el sueño geológico más profundo y apacible. Tu viaje acaba de comenzar. Comenzamos nuestro viaje, ahora mismo. Imaginemos nuestro planeta no como una piedra sólida y homogénea, sino como una estructura compleja de múltiples capas, como una fruta gigante o incluso un organismo vivo. Cada caparazón esconde sus secretos únicos y cumple una función importante. En el mismo centro de la Tierra, en su núcleo, se encuentra el núcleo. Esta es la parte más profunda y quizás la más misteriosa de nuestro planeta, dividida en dos áreas principales. El núcleo interno es una bola caliente, pero sorprendentemente dura, compuesta principalmente de hierro y níquel. Su tamaño es comparable al de nuestra Luna. Aquí reinan condiciones increíbles. La temperatura supera la temperatura de la superficie del Sol, alcanzando los 6.000 grados Celsius, y la presión es tan enorme que mantiene el metal en un estado sólido y cristalizado, a pesar del calor colosal. Como bajo una prensa gigante, los átomos de hierro y níquel están compactados con una densidad increíble. Rodeando este núcleo sólido se encuentra el núcleo externo, una capa aún caliente pero líquida de hierro y níquel fundidos. No es solo un líquido estático, burbujea y fluye constantemente como un río de metal fundido que gira lentamente, creando gigantescas corrientes de convección. Los científicos creen que este movimiento del núcleo externo líquido genera el campo magnético terrestre, que actúa como un escudo invisible que protege a nuestro planeta de los peligrosos vientos solares y la radiación cósmica. Sin este escudo, la vida en la Tierra podría ser muy diferente, si no imposible. Por encima del núcleo externo líquido se encuentra la capa más voluminosa de nuestro planeta. Si se imagina la Tierra en un corte transversal, el manto ocuparía aproximadamente el 84% de su volumen. No es una sustancia completamente sólida, pero tampoco completamente líquida, similar a una resina o plastilina muy espesa y de flujo lento, sometida a enorme presión y altas temperaturas. Está compuesta por rocas de silicato fundidas ricas en hierro y magnesio. En el manto se producen movimientos constantes, aunque increíblemente lentos, causados por la energía térmica que asciende desde el núcleo. Estos movimientos son como corrientes gigantes e invisibles o cintas transportadoras que giran lentamente. La roca caliente de las capas inferiores del manto asciende lentamente, se enfría cerca de la superficie y luego, al volverse más densa, vuelve a descender, creando ciclos de convección cerrados. Estos flujos lentos y potentes en el manto son la principal fuerza impulsora que moldea y remodela constantemente la apariencia de nuestro planeta. Sin estas corrientes no habría movimiento de los continentes y, por lo tanto, tampoco montañas. Y finalmente, la capa más superficial, delgada y familiar, es la corteza terrestre. Imagínensela como la delgada y frágil cáscara de un huevo gigante. Su grosor varía enormemente, desde 5 a 10 kilómetros bajo los océanos, donde se compone principalmente de basalto denso, hasta 30 a 70 kilómetros,
bajo los continentes, donde se compone de rocas de granito más ligeras pero más gruesas. La corteza es aquello sobre lo que nos apoyamos, lo que vemos, lo que estudiamos y lo que recorremos. A pesar de su aparente dureza y resistencia, esta delgada capa exterior no es un todo único. Está dividida en muchos fragmentos gigantes, como piezas de un enorme rompecabezas, en constante movimiento, flotando lentamente a través del manto viscoso pero poderoso. Como témpanos de hielo en la superficie de un vasto lago de movimiento lento, estos fragmentos de la corteza chocan constantemente, se separan y se frotan entre sí, moldeando nuestro mundo y creando los continentes y océanos. Este movimiento constante e invisible es la clave para comprender cómo nacieron y siguen naciendo las majestuosas montañas que vemos a nuestro alrededor. Cada capa de la Tierra tiene su propia historia oculta, su propio ritmo, su propia contribución a la danza general y lenta del planeta. Imaginemos que toda la corteza terrestre, sobre la que se ubican nuestros continentes y océanos, no es un todo único, ni está firmemente unida a las capas internas del planeta. De hecho, está dividida en muchos fragmentos enormes, como piezas gigantes de un increíble rompecabezas en constante movimiento. A estos fragmentos los llamamos placas litosféricas. Son como balsas colosales que se desplazan lenta, increíblemente lenta, a lo largo de la masa viscosa pero fluida del manto, del que hablamos antes. Su movimiento es tan lento que resulta casi imperceptible para nosotros, pues ocurre a la velocidad de nuestras uñas, a tan solo unos centímetros al año. Pero a lo largo de millones de años, estos movimientos aparentemente insignificantes se suman a enormes desplazamientos de los continentes, transformando por completo el mapa del mundo, abriendo y cerrando océanos, elevando y bajando masas terrestres enteras. ¿Qué impulsa a estas placas gigantes a un movimiento tan implacable y perpetuo? La principal fuerza impulsora de esta gran danza se encuentra en las profundidades de la Tierra y se denomina convección del manto. Este es el proceso mediante el cual el calor del núcleo caliente de la Tierra asciende continuamente a la superficie, mientras que las rocas más frías y densas del manto descienden de nuevo al núcleo para calentarse de nuevo. Imagine una olla de sopa muy espesa que hierve a fuego lento. La parte caliente del líquido asciende, se enfría en la superficie, se vuelve más pesada y desciende de nuevo al fondo para calentarse de nuevo y comenzar un nuevo ciclo. En el manto terrestre, este proceso ocurre a un ritmo increíblemente lento, tardando millones de años en completar un ciclo, pero con una potencia colosal, casi inimaginable. Estas lentas corrientes ascendentes y descendentes actúan como gigantescas cintas transportadoras invisibles que recogen las placas litosféricas ubicadas en la superficie del manto y las obligan a moverse en diferentes direcciones. Existen dos tipos principales de placas tectónicas y sus diferencias son clave para la formación de montañas, las oceánicas y las continentales. Las placas oceánicas, que forman el lecho marino, son relativamente más delgadas, generalmente entre 5 y 10 kilómetros, y mucho más densas que sus contrapartes continentales. Están compuestas principalmente de roca pesada, como el basalto. Las placas continentales, en cambio, son mucho más gruesas, entre 30 y 70 kilómetros, y menos densas. Están compuestas principalmente de roca granítica más ligera y son las que sostienen nuestros continentes y la mayor parte de la Tierra que habitamos. Sus diferencias de densidad y grosor juegan un papel clave en cómo interactúan. A veces, las placas se separan, permitiendo que la Tierra respire y cree nueva corteza. A veces, rozan entre sí,
causando terremotos, pero lo más frecuentemente es que colisionen. Y es en estas zonas de colisión donde fuerzas gigantescas comprimen, aplastan y elevan la corteza terrestre, donde comienzan a emerger majestuosas montañas. Es un proceso largo, complejo e increíblemente lento que no se detiene ni un momento y continúa hasta el día de hoy, dando forma a la faz de nuestro planeta. Hay muchos lugares en la superficie de nuestro planeta donde las placas litosféricas no colisionan en un gran abrazo, sino que, lenta y casi imperceptiblemente, comienzan a separarse. A estas zonas las llamamos límites divergentes o límites de separación. Imaginemos la Tierra respirando aquí, expandiéndose lenta pero constantemente, y en el proceso creando una corteza completamente nueva. Con frecuencia, estos asombrosos procesos geológicos ocurren en las profundidades submarinas, en el fondo de inmensos océanos, donde no podemos verlos, pero podemos sentir su presencia a través de la actividad sísmica y las montañas submarinas. En el corazón de cada gran océano, como una gigantesca veta, se extienden largas cordilleras submarinas conocidas como dorsales oceánicas. Estos son los sistemas montañosos más largos de todo nuestro planeta, extendiéndose decenas de miles de kilómetros bajo el mar, permaneciendo ocultos a nuestros ojos. Es aquí, a lo largo de estas dorsales submarinas, donde la roca caliente y fundida, magma, asciende lenta pero constantemente desde las profundidades de la Tierra. Se vierte a la superficie, se endurece bajo la presión del agua y forma una corteza oceánica completamente nueva, como si renovara constantemente el fondo de nuestro mundo. Este proceso es como una gigantesca fábrica que incansablemente, durante millones de años, produce nueva materia terrestre, impulsándola hacia arriba. A veces, aunque con mucha menos frecuencia, los propios continentes comienzan a diverger. La corteza se estira, agrietándose y partiéndose, formando profundas depresiones llamadas valles del Rift. El ejemplo más dramático y de rápido desarrollo de este fenómeno es el Valle del Rift de África Oriental, que podría llegar a dividir el continente africano en dos partes separadas, creando un nuevo océano en esta zona. Estas zonas de divergencia no suelen producir las altas y majestuosas cordilleras que estamos acostumbrados a ver, con picos afilados. En cambio, crean crestas largas y bajas, con suaves pendientes y profundas depresiones, mostrando la otra cara del proceso geológico, un proceso de estiramiento y desgarro, no de compresión y elevación. Pero incluso aquí se puede sentir el poder colosal e inimaginable de la Tierra en movimiento, que cambia su apariencia lenta pero constantemente, creando espacio para nuevos mares y nuevas tierras. Es como una respiración profunda y lenta del planeta, revelando sus profundidades ocultas. Imagine un lugar donde dos placas tectónicas gigantes no se separan, ni se deslizan una sobre la otra, sino que se acercan lenta pero inexorablemente. Estas zonas se denominan límites convergentes, y es donde se desarrollan algunos de los eventos más dramáticos y majestuosos de la larga historia de nuestro planeta, dando lugar a las imponentes montañas que vemos y admiramos. Uno de los escenarios más comunes y potentes para este tipo de colisión es el encuentro entre una placa oceánica y una continental. Imagínense dos gigantes tectónicos muy diferentes, cada uno con su propia densidad y grosor. La placa oceánica, aunque mucho más delgada, es mucho más densa que la placa continental, masiva pero más ligera. Cuando estas dos placas se encuentran, comienza un proceso que los geólogos llaman subducción. La palabra significa hundimiento, y de hecho, la placa oceánica más densa, como un enorme y torpe buzo,
se hunde lenta pero constantemente bajo la placa continental. Este movimiento no ocurre de repente, sino de forma suave y constante, a un ritmo de tan solo unos centímetros al año, la misma velocidad a la que crecen nuestras uñas. Pero a lo largo de millones de años, estos centímetros suman distancias colosales y millones de kilómetros cúbicos de roca quedan enterrados a gran profundidad. Como resultado de este hundimiento, el fondo oceánico, justo antes del borde del continente, se forma por las depresiones más profundas conocidas como fosas marinas profundas. Estos son los lugares más profundos de toda la superficie de nuestro planeta, misteriosos y ocultos a la luz, donde el agua del océano desaparece en el abismo y la presión alcanza niveles inimaginables. A medida que la placa oceánica se hunde cada vez más en el manto caliente y viscoso, comienza a derretirse. Esto no ocurre instantáneamente, como el hielo en agua caliente, sino gradualmente, a medida que aumentan la temperatura y la presión que se acumulan con cada kilómetro de inmersión. A partir de esta masa fundida, llamada magma, se forman burbujas enormes, pero de movimiento muy lento. Estas burbujas son más ligeras que las rocas del manto circundantes, más densas, y por eso comienzan a ascender lenta pero constantemente, abriéndose paso a través del espesor de la corteza continental. Cuando este magma alcanza la superficie de la Tierra, entra en erupción en forma de volcanes. Pero estos no son solo montañas aisladas y dispersas. Estos volcanes se alinean en largas y majestuosas cadenas que corren paralelas al borde del continente del que se desprendió la placa. Estas cadenas se llaman arcos volcánicos. Los ejemplos más impactantes de estos grandiosos sistemas montañosos son los Andes en Sudamérica, que se extienden a lo largo de toda la costa occidental del continente a lo largo de miles de kilómetros, o las cascadas en Norteamérica. Estas cordilleras no se originaron simplemente por fuerzas tectónicas, surgieron literalmente de las profundidades de la Tierra gracias al aliento ardiente del manto, gracias al magma que ascendió de la placa fundida en subducción. Este proceso de creación de montañas por subducción no se detiene, continúa hasta el día de hoy, lenta pero constantemente, formando nuevos picos, modificando los contornos de los continentes y mostrándonos la naturaleza viva y siempre cambiante de nuestro planeta. Es una fascinante danza de fuego y piedra que tiene lugar en los rincones más profundos de la Tierra, que ahora comenzamos a comprender. A veces ocurre que no es una placa continental, sino otra oceánica, la que es más densa y por lo tanto más pesada que su vecina. En este caso, una placa oceánica comienza a hundirse lentamente bajo la otra. Este proceso, al igual que en el caso de un continente, también se denomina subducción, y es una de las poderosas formas de crear nuevas tierras y formar estructuras geológicas complejas en medio de vastos océanos. Imaginemos dos enormes plataformas submarinas acercándose lentamente hasta que una de ellas comienza a deslizarse, desapareciendo en el abismo del manto, como una gigantesca serpiente marina que se sumerge en las profundidades. Cuando la placa oceánica superior comienza a doblarse bajo la presión de la placa subductura, se forman fosas oceánicas profundas en su superficie, justo por encima de la zona de subducción. Se trata de las mismas fosas submarinas que mencionamos antes, pero ahora se forman donde la corteza oceánica se subduce bajo otra corteza oceánica, creando las partes más profundas del lecho oceánico. A medida que la placa inferior, que subduce, se hunde cada vez más en el manto caliente y viscoso, comienza a fundirse bajo el intenso calor y la presión. Esto convierte la roca sólida en magma fundido. El magma resultante, al ser más ligero que la roca del manto circundante,
comienza a ascender lentamente, abriéndose paso a través de la placa oceánica superior. El resultado de este masivo proceso submarino es la formación de cadenas de islas volcánicas que se alinean en arcos largos, a menudo curvos. Estos arcos insulares son esencialmente cordilleras submarinas cuyos picos se elevan sobre la superficie del océano, formando los archipiélagos que vemos hoy. Los ejemplos más llamativos y conocidos de estas formaciones son las islas japonesas, que se arquean a lo largo de la costa asiática, las islas Aleutianas, que forman una curva en la parte norte del Océano Pacífico, o las Islas Marianas, cerca de las cuales se encuentra el punto más profundo de nuestro planeta, la Fosa de las Marianas. Cada erupción volcánica en estas islas es solo una pequeña pero poderosa manifestación de las enormes fuerzas geológicas que operan en las profundidades del océano, reconstruyendo incansablemente el lecho marino y formando nuevas tierras. Estas zonas se caracterizan no solo por una intensa actividad volcánica, sino también por una altísima sismicidad. La placa en subducción no se mueve con total fluidez, se aferra a la placa superior, acumulando una enorme tensión. Cuando esta tensión se vuelve demasiado grande para que las rocas la soporten, se produce una liberación repentina y brusca de energía en forma de terremotos. Estos terremotos pueden ser muy fuertes y en ocasiones generan taizunis, olas gigantes que se extienden por la superficie del océano con una fuerza destructiva. Sin embargo, incluso estas poderosas manifestaciones de actividad forman parte del proceso general, increíblemente lento y continuo, de formación planetaria. A través del rugido de las olas y los temblores ocasionales de la Tierra, se puede escuchar el suave susurro de las lejanas montañas submarinas que aún crecen y cambian, siguiendo su antigua danza geológica, arrullando y fascinando con su lento poder. De todos los tipos de colisiones de placas tectónicas, las cordilleras más majestuosas e impresionantes se forman cuando dos gigantes continentales colisionan. Imaginemos dos enormes y densas masas de tierra, cada una con continentes enteros, acercándose lenta pero inexorablemente durante millones de años. A diferencia de las colisiones de placas oceánicas, donde una, la más densa, se hunde fácilmente bajo la otra, la situación cambia drásticamente cuando dos continentes colisionan. La corteza continental, como ya hemos comentado, es mucho más gruesa y ligera que la corteza oceánica, como una gruesa capa de poliestireno. Debido a su relativamente baja densidad, simplemente no puede hundirse profundamente en el manto viscoso. Es demasiado flotante para ello. En lugar de la subducción habitual, ocurre algo diferente. Al colisionar las dos placas continentales, comienzan a deformarse bajo enormes presiones que se acumulan durante millones de años. Es como si dos alfombras gigantes se acercaran lentamente y comenzaran a arrugarse, formando pliegues y montones enormes. Las rocas que yacían en el fondo de los antiguos océanos que separaban los continentes, así como las rocas de los propios márgenes continentales, se ven sometidas a una increíble compresión. Se pliegan en curvas gigantescas, se deslizan unas sobre otras como capas de mantequilla sobre un pastel y se engruesan, formando complejas estructuras multicapa que penetran profundamente en la corteza terrestre, formando las llamadas raíces de las montañas. Este proceso es lento, se extiende durante decenas de millones de años, pero los resultados son asombrosos y crean los puntos más altos de nuestro planeta. Así se formaron las cordilleras más altas y famosas de nuestro planeta, cuya majestuosidad nos deja sin aliento. El ejemplo más impactante y famoso es el Himalaya, resultado de la continua colisión de la placa india con la euroasiática. La placa india, que en su día se separó del antiguo supercontinente Gondwana,
se desplazó lentamente hacia el norte, cruzando el océano, y hace unos 50 millones de años se estrelló contra Asia. Desde entonces, esta colosal colisión no ha cesado. India continúa presionando a Asia, y como resultado de esta poderosa presión, el Himalaya, incluyendo el pico más alto del mundo, el Everest, sigue creciendo lentamente unos pocos milímetros cada año. Este es un proceso activo que está ocurriendo ahora mismo. Procesos similares han creado otras grandes cordilleras, como los majestuosos Alpes en Europa, formados por la colisión de las placas africana y euroasiática, o los antiguos montes Urales que dividen Europa y Asia, cuya historia se remonta a cientos de millones de años. Estas montañas no son solo formaciones rocosas, son testigos vivientes del increíble poder y paciencia de nuestro planeta. Son un poderoso recordatorio de que la Tierra no es un paisaje congelado ni una masa estática, sino un sistema dinámico y en constante cambio, donde las fuerzas que actúan en sus profundidades crean magníficas obras maestras en la superficie. Estos picos del mundo, que nos parecen eternos e inmóviles, son de hecho la culminación de millones de años de empuje y contracción, lentos pero incesantes. Y en su silenciosa grandeza, en su grandiosa calma, hay una historia profunda que puede calmar cualquier ansiedad y brindar un sueño profundo. Más allá de las majestuosas colisiones, donde las placas se acercan, y de las lentas derivas, donde se alejan, existe otro tipo de interacción, igualmente significativa, pero a menudo menos visible, entre las placas litosféricas. Esta ocurre en los llamados límites de transformación, donde las placas no colisionan frontalmente, ni se separan, sino que se deslizan una sobre la otra, moviéndose en direcciones opuestas o en la misma dirección pero a diferentes velocidades. Imagine dos engranajes enormes e increíblemente masivos rozándose lentamente, o dos bloques gigantes de hielo moviéndose en paralelo, creando una tensión intensa, aunque en gran parte oculta, en la corteza terrestre. En los límites de transformación, a diferencia de las zonas donde se forman las grandes cordilleras, no suele haber una formación montañosa significativa. No hay grandes elevaciones ni hundimientos profundos de la corteza terrestre que creen los majestuosos picos y formen las cordilleras a las que estamos acostumbrados. En cambio, la energía de estas interacciones implacables se acumula en forma de deformaciones y tensiones colosales en la corteza, donde las placas se pegan entre sí debido a la enorme fricción causada por sus superficies irregulares. Esta tensión aumenta lenta pero constantemente a lo largo de muchos años, décadas y a veces siglos, convirtiendo la corteza terrestre en algo así como una cuerda tensa, lista para romperse en cualquier momento. Cuando la tensión acumulada se vuelve demasiado grande para que las rocas la soporten, se produce una liberación repentina y violenta de esta energía almacenada. Esta liberación instantánea es lo que llamamos terremoto. Imagine doblar un palo grueso de madera lenta y fuertemente. Se dobla, acumulando energía potencial, y de repente, con un fuerte crujido, se rompe, liberando toda la fuerza almacenada. Es exactamente así. Placas que podrían haber estado moviéndose milímetros durante un año, se desplazan repentinamente varios metros en cuestión de segundos o fracciones de minuto. Estos potentes desplazamientos instantáneos generan ondas sísmicas que viajan por toda la Tierra, causando el temblor superficial que percibimos como temblores. El ejemplo más famoso y sorprendente de este límite de transformación es la famosa falla de San Andrés en California, Estados Unidos. A lo largo de esta falla, la placa del Pacífico se desliza lenta pero constantemente hacia el noroeste con respecto a la placa norteamericana. Este lugar es conocido por sus frecuentes terremotos, que nos recuerdan constantemente el movimiento incesante de la corteza terrestre
y la colosal energía que se esconde bajo nuestros pies. Sin embargo, en el contexto de nuestra historia del sueño, incluso estos poderosos eventos geológicos pueden imaginarse como suspiros silenciosos o suaves temblores de un planeta dormido, que ocasionalmente se revuelve en su sueño, liberando la tensión acumulada. Forman parte de su vida eterna, evidencia de que bajo nosotros no hay una masa inerte y muerta, sino un mundo vivo que respira y se transforma constantemente, donde incluso la fricción genera movimiento. Tras la colisión de las gigantescas placas litosféricas y su presión, o al estirarse y desplazarse, la corteza terrestre, por dura que parezca, como arcilla maleable o plastilina, comienza a deformarse. Esto ocurre lentamente, a lo largo de millones de años, bajo la acción de inimaginables y colosales fuerzas de compresión, tensión o cizallamiento. Estas deformaciones no son aleatorias, adoptan ciertas formas, creando complejas estructuras geológicas que llamamos pliegues y fallas. Estas conforman la anatomía interna de la estructura montañosa, determinando su majestuosa, a veces caótica, pero siempre única y compleja apariencia. Imagina que empujas lenta pero enérgicamente una alfombra gruesa y pesada por el suelo. No se rompe inmediatamente, sino que empieza a arrugarse, formando ondas suaves o pronunciadas. De la misma manera, las rocas terrestres, sometidas a una enorme y prolongada presión, no siempre se rompen. En cambio, suelen doblarse, formando olas gigantes, suaves o pronunciadas, en el espesor de la corteza terrestre. Estas curvaturas se llaman pliegues. Las partes del pliegue que se curvan hacia arriba, formando peculiares crestas o arcos, se llaman anticlinales. A menudo son el origen de grandes cordilleras y picos que se elevan sobre el área circundante. Y las partes que se curvan hacia abajo, formando depresiones o huecos, se llaman sinclinales. En ellos suelen encontrarse valles fluviales, lagos o cuencas intermontanas. Estos pliegues pueden ser de diferentes tamaños, desde imperceptibles curvaturas microscópicas que solo se pueden ver con un microscopio, hasta enormes estructuras geológicas visibles solo a gran altura, que se extienden cientos de kilómetros y forman sistemas montañosos, completos. Sin embargo, las rocas no siempre se comportan de forma flexible, doblándose y plegándose. En ocasiones, la tensión en la corteza terrestre se vuelve excesiva, y las rocas se fragmentan, formando fallas. Estas son grietas gigantes o zonas de debilidad en la corteza terrestre, a lo largo de las cuales los bloques de roca se deslizan unos respecto a otros. Estos desplazamientos pueden ser verticales, horizontales o una combinación de ambos, y son la causa de la mayoría de los terremotos. Existen varios tipos principales de fallas. Por ejemplo, las fallas normales se producen cuando un bloque de roca desciende con respecto a otro, creando características escalonadas en la superficie que pueden verse como escarpes. Las fallas inversas, por otro lado, se producen cuando un bloque es empujado o levantado sobre otro, lo cual es muy común en zonas de compresión donde las placas colisionan, y dichas fallas contribuyen activamente a la formación de montañas. Y los deslizamientos de rumbo son desplazamientos horizontales donde los bloques de roca se deslizan unos sobre otros, como ya hemos visto en los límites de transformación, como la famosa falla de San Andrés. Estos pliegues y fallas no son simplemente estructuras estáticas, vestigios de antiguos cataclismos. Son cicatrices vivientes de la Tierra, evidencia de su inmenso poder y dinamismo, y de su constante movimiento. Cada falla es una fuente potencial de terremotos,
y cada pliegue es una manifestación visible de miles de millones de toneladas de presión ejercidas durante millones de años. Estas deformaciones internas, a menudo ocultas en las profundidades de la superficie, determinan el aspecto actual de las montañas, su erosión por fuerzas externas y su continuo crecimiento y transformación lenta pero constante. Demuestran que incluso las piedras más duras, aparentemente inmóviles, obedecen a las fuerzas invisibles pero poderosas de nuestro planeta, moldeando constantemente su singular apariencia. Y en esta lenta danza geológica existe una profunda armonía que puede arrullar cualquier mente. Cuando observamos las montañas, parecen increíblemente enormes y pesadas, inmóviles sobre la superficie terrestre. Sin embargo, imaginemos que la corteza terrestre, por muy sólida que parezca, en realidad flota sobre el manto, más denso y viscoso, como un enorme iceberg en el agua. Este principio fundamental del equilibrio geológico se denomina isostasia. Establece que el peso de las montañas y los continentes se equilibra con la fuerza de flotación del manto que se encuentra debajo. Cuanto más alta y masiva es una cordillera, más profunda se hunde su raíz, la parte más densa de la corteza terrestre, en el manto, sosteniéndola, como la parte sumergida de un iceberg que es mucho más grande que la que se encuentra sobre el agua. Esto es similar a cómo un objeto pesado colocado sobre la superficie de un líquido lo empuja hacia arriba, hundiéndose hasta que la fuerza de flotación iguala su peso. Tras la elevación de las montañas por potentes colisiones tectónicas, estas comienzan a verse sometidas a la implacable acción de fuerzas externas, la erosión, el viento, el agua, el hielo. Estos grandes escultores de la naturaleza destruyen constantemente, lentamente, capa a capa, los picos, arrastrando fragmentos de roca, y las montañas comienzan gradualmente a perder masa. Parecería que esto debería conducir a su reducción gradual y finalmente a su completa desaparición de la faz de la Tierra. Sin embargo, aquí entra en juego el asombroso principio de la isostasia, que provoca un efecto llamado rebote isostático o elevación isostática. A medida que las capas superiores de las montañas se erosionan, su peso total disminuye. Imagine un iceberg gigante. Su parte superior, que sobresale del agua, se desprende gradualmente, se vuelve más ligera, y así la parte sumergida flota un poco, restaurando su equilibrio. De la misma manera, a medida que las montañas pierden masa por la erosión, la corteza que las sustenta se aligera y comienza a elevarse lenta, casi imperceptiblemente del manto, como si la propia tierra suspirara y las empujara hacia arriba en relieve. Este movimiento ascendente compensa parte de la destrucción, permitiendo que las montañas mantengan su altura o incluso crezcan lentamente a pesar de la erosión constante que intenta nivelarlas. Este proceso es una especie de adaptación geológica, donde las montañas se entrenan constantemente, equilibrándose entre las fuerzas que las elevan desde el interior de la Tierra y las que las destruyen desde el exterior. Por eso, antiguas cordilleras como los Urales en Rusia o los Apalaches en Norteamérica, que se formaron hace cientos de millones de años y deberían haber desaparecido por completo bajo la acción de la erosión, aún existen, aunque sus picos ya no son tan escarpados y altos como por ejemplo los del Himalaya o los Andes, que son más jóvenes. Su forma y altura actuales son el resultado de esta continua y lenta danza entre la elevación tectónica y la destrucción erosiva, entre las fuerzas profundas de la Tierra y las fuerzas superficiales de la naturaleza. Y en este proceso lento pero constante existe una profunda paz que nos ayuda a comprender la eterna armonía y el equilibrio de nuestro planeta, en constante movimiento y cambio. Tan pronto como las imponentes cordilleras emergen de sus profundidades,
Las fuerzas igualmente poderosas, pero mucho más pacientes, de la erosión y la meteorización toman el control. Estos procesos trabajan incansablemente durante millones y millones de años, descomponiendo y moldeando lenta, pero seguramente, incluso las rocas más duras y aparentemente indestructibles. Imagine las montañas como enormes esculturas colosales, y el viento, el agua, el hielo, la luz solar e incluso los organismos vivos como grandes artistas pausados que con paciencia y perseverancia les dan sus formas definitivas, únicas y siempre cambiantes. Una vez que las rocas se han descompuesto por la meteorización en partículas más pequeñas, entra en juego la erosión. Este es un proceso dinámico de transporte de material fragmentado. Los arroyos de lluvia, al descender por las laderas, recogen partículas de tierra, arena y roca, llevándolas cuesta abajo. Los pequeños arroyos se unen a los grandes ríos, que recogen estas partículas y se convierten en poderosas arterias de transporte. Los ríos excavan constantemente profundas gargantas y cañones, transportando lentamente sedimentos desde las montañas a las llanuras, lagos y finalmente a los océanos. Los glaciares, que analizaremos con más detalle, son como cintas gigantes que se mueven lentamente, recogiendo roca y actuando como colosales excavadoras, nivelando el paisaje y excavando enormes valles. Estas fuerzas de erosión y meteorización actúan constantemente, dando forma a picos afilados y escarpados, laderas suaves y redondeadas, valles profundos y pintorescos y gargantas sinuosas. Lenta pero inexorablemente desgastan las montañas, devolviendo su material al gran ciclo de la Tierra. Incluso los picos más imponentes se convertirán algún día en arena y polvo que formarán parte de nuevas rocas y, quizás, en un futuro lejano, de nuevas montañas. Este proceso es interminable y conlleva una maravillosa sensación de calma. La certeza de que todo en la naturaleza está en constante pero armonioso movimiento, siguiendo leyes antiguas e inmutables. Una vez que las montañas han sido elevadas por poderosas fuerzas tectónicas y han comenzado a sucumbir a la inexorable erosión de la meteorización, dos grandes arquitectos entran en acción y les dan forma de forma espectacular y reconocible: los glaciares y los ríos. Estas poderosas fuerzas de la naturaleza, trabajando durante milenios y millones de años, tallan incansablemente las masas rocosas para crear los magníficos valles, las profundas gargantas y los espectaculares cañones que vemos y admiramos hoy. Su trabajo es un proceso lento pero increíblemente efectivo de remodelación de la superficie terrestre. Glaciares. Estos gigantes colosales y lentos de hielo y nieve son escultores increíblemente poderosos y efectivos del paisaje. Imagine un enorme, espeso y congelado río de hielo bajando por la ladera de una montaña bajo su propio peso inimaginable, deslizándose gradualmente hacia abajo. Rocas, escombros y arena se congelan dentro de este hielo en movimiento, convirtiendo todo el glaciar en una lija gigante y lenta, o una herramienta abrasiva, capaz de desgastar y tallar la dura roca. El glaciar no solo se desliza por la superficie, excava valles, ensanchándolos y profundizándolos, dándoles una distintiva y reconocible forma de U, a diferencia de los valles fluviales más afilados en forma de V. Además, los glaciares excavan picos montañosos afilados e irregulares llamados carlings o cuernos y forman cuencas profundas y pintorescas que, después de que el hielo se derrite, se convierten en lagos de montaña cristalinos. En las zonas costeras, donde los glaciares llegan al mar, excavan majestuosos fiordos, profundas y estrechas ensenadas con costas escarpadas, a menudo abruptas, que son
verdaderas obras de arte creadas por el hielo y el agua. Este lento pero inexorable movimiento del hielo deja una huella imborrable, creando un paisaje único, accidentado y a la vez majestuoso. Ríos. Los ríos, a su vez, trabajan como talladores de piedra persistentes y pacientes. Surgen en lo alto de las montañas como pequeños arroyos alimentados por el deshielo o la lluvia, y gradualmente se unen, ganan fuerza y se convierten en poderosos e hirvientes arroyos. El agua arrastra arena, guijarros e incluso piedras más grandes que, al rodar por el fondo y las paredes del lecho, actúan como abrasivo, erosionándolo y profundizándolo constantemente. Con el tiempo, estos ríos excavan profundos valles en forma de U y grandiosos cañones, dividiendo cordilleras. La velocidad de su trabajo puede parecer completamente imperceptible a escala de una vida humana, pero a lo largo de millones de años, un río es capaz de cortar cientos de metros de roca sólida a su paso. Por ejemplo, el famoso Gran Cañón de Norteamérica es el colosal resultado del incansable trabajo del río Colorado, que, lenta pero seguramente, se abrió paso a través de capas de roca, dejando al descubierto miles de millones de años de historia geológica. Así, los glaciares y los ríos, cada uno a su manera, son los arquitectos clave del paisaje montañoso. No solo destruyen las montañas, sino que también les otorgan la forma compleja, pintoresca y única que vemos. Muestran que la naturaleza es un proceso constante de creación y destrucción, en el que cada elemento desempeña un papel irreemplazable. Y en esta danza lenta e incesante de agua, hielo y piedra, existe una armonía profunda y relajante que puede calmar nuestras mentes y conducirnos a un sueño profundo y sereno. Más allá de las épicas colisiones continentales y las erupciones volcánicas, existe otra forma asombrosa y menos obvia de formación de montañas. Esta forma de formación está estrechamente relacionada con la historia de los antiguos océanos y lo que ocurrió en sus fondos a lo largo de incontables millones de años. Imagine las vastas e infinitas extensiones de agua que existieron en la Tierra hace millones, incluso cientos de millones de años. En el fondo de estos antiguos mares, los sedimentos se acumulaban lentamente, capa a capa. Se trataba de diminutos granos de arena, partículas de arcilla, limo, fragmentos de conchas de antiguos organismos marinos, esqueletos de plancton. Todo ello se sedimentó desde la columna de agua, y gradualmente, a lo largo de un tiempo infinito, se compactó bajo el peso de nuevas capas. Con el tiempo, estas acumulaciones se transformaron en diversos tipos de rocas sedimentarias, como areniscas densas, lutitas estratificadas, calizas blandas compuestas por restos de vida marina e incluso sal gema. Estas enormes acumulaciones de rocas sedimentarias formaron capas densas y gruesas, que llamamos cuencas sedimentarias, que se asentaron en el fondo de antiguos mares. Con el tiempo, estos antiguos océanos comenzarían a cerrarse como resultado de la misma deriva continental, inexorable pero increíblemente lenta. Esto ocurriría cuando las dos placas tectónicas que sostenían los continentes comenzaran a acercarse. Al acercarse, las vastas cuencas sedimentarias entre estas masas terrestres quedarían atrapadas y sometidas a una presión enorme e inimaginable. Lo que una vez fue lodo y arena blando en el fondo marino, ahora estaría sujeto a una increíble compresión y deformación. Las rocas sedimentarias, que antes eran horizontales, comenzarían a arrugarse en pliegues gigantes, empujándose entre sí como si la tierra las estuviera exprimiendo. Estas capas se elevarían cada vez más sobre el nivel del mar, formando cordilleras. Así se formaron muchas de las cordilleras más antiguas e incluso algunas de las modernas que vemos hoy. Por ejemplo, los famosos montes Urales en Rusia, que se extienden de norte a sur
y tradicionalmente dividen Europa y Asia, fueron en su día el lecho de un antiguo océano. Hace cientos de millones de años fueron elevados y aplastados por la colisión de antiguos continentes, convirtiendo el lecho marino en picos montañosos. Una historia similar se cuenta en los montes Apalaches en Norteamérica, así como en muchas cordilleras europeas, como el Jura o partes de los Alpes, que incluyen importantes macizos sedimentarios que se elevaron de antiguas cuencas marinas. Por lo tanto, estas montañas se construyeron literalmente a partir de material que una vez estuvo en el fondo del mar. Estas cordilleras, compuestas principalmente de roca sedimentaria, suelen ser más suaves y redondeadas que los picos escarpados de las montañas volcánicas más jóvenes debido a su larga erosión. Sin embargo, contienen valiosos registros geológicos de océanos desaparecidos, la vida que una vez abundó en sus fondos, dada fe de ello por numerosos fósiles, y los increíbles cambios que nuestro planeta ha experimentado a lo largo de su historia. Su silenciosa presencia nos recuerda el ciclo infinito de creación y destrucción, y cómo incluso la fosa marina más profunda puede convertirse en las montañas más altas. Hay una profunda sensación de paz e infinitud en este proceso lento pero inexorable. Ya hemos hablado de las montañas que surgen de las colisiones de placas y las erupciones volcánicas, pero existen otros tipos de montañas cuya historia no comienza en la superficie, sino en las profundidades del subsuelo, en cavidades secretas de roca fundida. Estas montañas, llamadas montañas ígneas intrusivas, se forman cuando el magma, la masa caliente y fundida que asciende desde el manto, no entra en erupción como un volcán, sino que se solidifica lentamente en las profundidades de la corteza terrestre antes de alcanzar la superficie. Imagine una vasta cavidad subterránea que se llena gradualmente con roca fundida, que se enfría lentamente y que luego cristaliza en roca sólida. Este proceso lleva periodos increíblemente largos, millones de años. A medida que el magma asciende y se enfría, forma enormes cuerpos profundos de roca ígnea, como el granito. Las formaciones subterráneas más grandes se denominan batolitos. Un batolito es un cuerpo gigantesco de roca ígnea intrusiva que puede extenderse cientos de kilómetros de largo y decenas de kilómetros de ancho. Son como las raíces de enormes montañas invisibles que aún no han emergido a la superficie. Estas raíces subterráneas crean zonas de gran resistencia en la corteza terrestre. Entonces, ¿cómo se convierten estos macizos subterráneos ocultos en las montañas que podemos ver? Es mediante el incansable trabajo de la erosión. Una vez que un batolito se ha endurecido y se ha convertido en roca sólida, millones de años de procesos superficiales, meteorización, ríos y glaciares erosionan gradualmente las capas superiores de la roca circundante, más blanda. Imaginemos a un escultor que retira lentamente capa tras capa de material para revelar su obra. Con el tiempo, a medida que la erosión elimina decenas de kilómetros de roca subyacente, este batolito duro y resistente a la erosión queda expuesto, elevándose por encima del terreno circundante. Estos macizos graníticos expuestos, que antaño se encontraban a gran profundidad, ahora forman majestuosos picos y crestas montañosas. Un ejemplo sorprendente de estas montañas son partes de la Sierra Nevada en California o algunas crestas de las montañas rocosas. Sus formas suaves y redondeadas, a menudo características de las montañas de granito, son el resultado de los efectos a largo plazo de la erosión, que ha pulido sus superficies durante millones de años. Estas montañas no expulsaron lava ni ceniza. Su nacimiento fue silencioso y lento en las profundidades. Nos cuentan una historia sobre la paciencia de la Tierra.
cómo incluso los procesos más ocultos en sus profundidades finalmente se manifiestan en la superficie, creando paisajes que nos inspiran asombro. Es otro recordatorio de que la Tierra es un organismo complejo y multicapa, donde cada elemento desempeña su papel en la eterna danza de la creación. En las profundidades de la Tierra, donde prevalecen condiciones extremas, las rocas pueden experimentar transformaciones asombrosas, modificando su estructura y composición. Este proceso se denomina metamorfismo y da lugar a montañas metamórficas. Imaginemos que las rocas existentes, ya sean sedimentarias formadas en el fondo de antiguos mares o rocas ígneas solidificadas a partir de un deshielo, están sometidas a enormes presiones y altas temperaturas, pero no se funden por completo. Es similar a cómo la arcilla se transforma en un ladrillo sólido bajo una enorme presión y calor. Estas condiciones extremas se presentan en diversos escenarios. Más comúnmente, se presentan en zonas de colisión de placas litosféricas, donde enormes masas de roca son aplastadas y empujadas a grandes profundidades. En estos casos, la presión de las capas acumuladas y el calor del manto actúan sobre las rocas, provocando la recristalización de sus minerales y la alteración de su estructura. Por ejemplo, la arenisca común, rica en cuarzo, puede transformarse en cuarcita densa y dura. La caliza blanda, compuesta de conchas antiguas, puede transformarse en el brillante mármol que tanto apreciamos por su belleza. Y las lutitas arcillosas pueden transformarse en gneises, rocas bandeadas y altamente metamorfoseadas que suelen encontrarse en los núcleos de las cordilleras. Estas rocas metamórficas suelen ser extremadamente duras y resistentes a la erosión, lo que les permite formar las partes más resistentes y duraderas de los sistemas montañosos. Cuando estas capas profundas quedan expuestas a la superficie por la erosión o una mayor elevación tectónica, forman los núcleos de majestuosas cordilleras. Su distintiva estratificación, sus patrones a veces extraños y sus cristales alterados revelan la increíble presión y calor que han soportado. Las montañas metamórficas son testigos de los procesos de formación de montañas más profundos e intensos. Nos muestran cómo la Tierra puede literalmente reforjar sus materiales, creando estructuras nuevas y más resistentes a partir de las antiguas. Son estas rocas las que a menudo forman los cimientos de antiguos escudos montañosos y núcleos continentales, demostrando la asombrosa capacidad del planeta para renovarse y transformarse. Su serena grandeza esconde una historia no solo de destrucción, sino también de renacimiento, que nos recuerda la eterna fuerza y energía de la Tierra que cambia de apariencia lenta pero inexorablemente. Su estabilidad y fortaleza reflejan la profunda paz que se encuentra al comprender la escala del tiempo geológico. Cuando pensamos en volcanes, a menudo evocamos imágenes de altos conos humeantes que expulsan lava y ceniza. Y de hecho, el vulcanismo es una de las formas más espectaculares y dramáticas de formación de montañas. Sin embargo, su papel en la configuración del paisaje y la creación de montañas es mucho más amplio y variado que la simple formación de conos individuales. El vulcanismo es una manifestación directa del aliento ardiente de la Tierra, su forma de liberar calor y material de sus profundidades. Existen diferentes tipos de montañas volcánicas, cada una con una formación distinta, según la composición del magma en erupción y la naturaleza de las erupciones. Los estratovolcanes, o volcanes compuestos, son las clásicas montañas cónicas que vemos en las postales. El Fujiyama en Japón, el Vesubio en Italia, el Etna en Sicilia. Se forman a partir de capas alternas de lava viscosa, ceniza, piedra pómez y escombros rocosos. Sus erupciones pueden ser explosivas y peligrosas, ya que el magma viscoso sella la chimenea,
acumulando una enorme presión antes de escapar. Otro tipo son los volcanes escudo, como el Mauna Loa en Hawái. Presentan pendientes muy suaves y un tamaño enorme, similar a un escudo extendido sobre el suelo. Estos volcanes se forman a partir de lava muy fluida que fluye con relativa calma y se extiende a grandes distancias, aumentando gradualmente su volumen. Sus erupciones suelen ser menos explosivas, pero pueden prolongarse durante mucho tiempo, creando enormes mesetas basálticas y vastas islas volcánicas. Pero el vulcanismo no se limita a la formación de montañas desde abajo. Está estrechamente vinculado a los procesos tectónicos globales. La mayoría de los volcanes del mundo se concentran en las zonas de subducción que ya hemos mencionado. Cuando una placa oceánica se subduce bajo otra, se funde y el magma resultante asciende para formar arcos volcánicos, largas cadenas de volcanes, ya sea en continentes como los Andes o en océanos, arcos de islas como las islas japonesas. Estas cadenas son enormes sistemas montañosos creados por la actividad volcánica. El vulcanismo también puede asociarse con puntos calientes, lugares donde columnas estacionarias de roca caliente, plumas, se elevan desde las profundidades del manto, fundiendo la corteza independientemente de los límites de las placas. Las islas hawaianas son un excelente ejemplo de este tipo de cadena volcánica, donde cada isla es el rastro de una placa que se mueve lentamente sobre un punto caliente. El impacto a largo plazo de la actividad volcánica en la formación del paisaje es enorme. Las erupciones no solo crean nuevas montañas, sino que también enriquecen el suelo, modifican el clima, crean nuevos minerales y forman ecosistemas únicos. En su respiración silenciosa pero poderosa, los volcanes nos recuerdan la esencia viva y ardiente de nuestro planeta, que se transforma constantemente, y este movimiento constante puede ser sorprendentemente relajante. Nos acercamos al final de nuestra inmersión en la historia de las montañas, y ahora es momento de una profunda reflexión. Al contemplar las majestuosas cordilleras, parecen absolutamente inmóviles, eternas, impasibles ante el paso del tiempo. Pero esto, como ya hemos comprendido, es solo una ilusión creada por nuestra limitada percepción humana del tiempo. De hecho, las montañas, como todo en nuestro planeta, atraviesan su propio ciclo vital. Nacen de las entrañas de la tierra, crecen lentamente, alcanzan su máximo esplendor y luego, con la misma lentitud pero constancia, son destruidas por fuerzas externas. Es un proceso interminable de ciclos y renacimiento, controlado por las enormes e invisibles fuerzas de nuestro planeta. Comprender este ciclo continuo nos exige repensar nuestra percepción del tiempo. Necesitamos profundizar en el concepto de tiempo geológico, cuya escala es simplemente asombrosa. Imaginemos que toda la historia de la Tierra, desde su origen y formación hasta la actualidad, se condensa en un solo día. En esta escala colosal, la civilización humana, con todas sus guerras, descubrimientos y logros, existe solo en los últimos segundos antes de la medianoche. La vida de las montañas no se mide en cientos o miles de años, como las generaciones humanas, sino en millones e incluso cientos de millones de años. Este es un período de tiempo incomprensible para nuestra conciencia, pero es en este período donde se revela la verdadera grandeza de los procesos geológicos.
Las montañas que vemos hoy son solo una instantánea, o si se prefiere, un único fotograma en este flujo continuo e infinito del tiempo geológico. Los Alpes y el Himalaya, por ejemplo, se consideran sistemas montañosos relativamente jóvenes, tienen solo unas pocas decenas de millones de años y aún crecen lentamente bajo la influencia de la incesante presión tectónica. Mientras que los Urales en Rusia o los Apalaches en Norteamérica son montañas antiguas. Su edad se mide en cientos de millones de años. Ya están muy erosionadas, sus picos se han suavizado, pero continúan elevándose lentamente debido a la isostasia, manteniendo su existencia en una eterna danza con la naturaleza. Su presencia es un eco de épocas pasadas. Este ciclo eterno significa que el material que compone las montañas se recicla y renueva constantemente. Las partículas descompuestas son arrastradas por el viento, el agua y los glaciares, se depositan en el fondo del océano, se compactan y se transforman en nuevas rocas sedimentarias. Estas rocas, después de millones de años, pueden resurgir de las profundidades del mar mediante nuevas colisiones tectónicas para formar nuevas cordilleras, cerrando así el ciclo. Es la circulación incesante de materia y energía lo que hace que nuestro planeta esté verdaderamente vivo y en constante cambio. La conciencia de este ciclo, de este movimiento lento e incesante, puede brindar una profunda sensación de paz y tranquilidad. Porque si incluso gigantes como las montañas siguen este ritmo cósmico, entonces nuestras propias vidas forman parte de algo mucho mayor, eterno y armonioso. Y en esta comprensión reside la paz. Mientras que las fuerzas profundas de la Tierra moldean y remodelan incansablemente las montañas, los factores externos, la atmósfera y el clima, desempeñan un papel igualmente importante en esculpirlas hasta alcanzar la forma final que vemos. Piense en el clima como algo más que el simple tiempo atmosférico, sino como un sistema estable a largo plazo que dicta qué fuerzas erosivas dominarán una región y con qué rapidez cambiará el paisaje montañoso. Estos procesos atmosféricos actúan en la superficie, modificando las montañas capa a capa, día a día, a lo largo de millones de años. Temperatura, por ejemplo, desempeña un papel fundamental. Los cambios bruscos entre el calor diurno y el frío nocturno provocan la expansión y contracción de las rocas, destruyéndolas gradualmente. En condiciones de alta temperatura, se produce una intensa meteorización química que acelera la desintegración de los minerales. En regiones frías, especialmente en las tierras altas, donde las temperaturas suelen descender por debajo de cero, predomina la meteorización por heladas. El agua, al penetrar en las grietas de las rocas y congelarse, se expande, actuando como una cuña que las parte lenta pero inexorablemente. Por eso, los picos altos y rocosos suelen presentar crestas afiladas e irregulares, resultado de la intensa meteorización por heladas. Precipitación. Ya sea lluvia o nieve, son poderosos agentes de erosión. El agua de lluvia, al descender por las laderas, se acumula en arroyos y ríos, que excavan profundos desfiladeros y valles. Cuanto más abundante es la precipitación, más activo es este proceso. Los ríos saturados de escombros rocosos se convierten en potentes abrasivos naturales, capaces de cortar incluso las rocas más duras, formando valles y cañones en forma de V, como ya hemos mencionado. Las nevadas y la posterior acumulación de nieve que forma los glaciares provocan un tipo de erosión completamente diferente, creando valles, carlings y fiordos característicos en forma de U. Por ello, los paisajes montañosos sometidos a antiguas glaciaciones se ven diferentes a los dominados por corrientes de agua. El clima y la atmósfera, por lo tanto,
influyen más que simplemente en el tiempo. Son escultores activos del paisaje. El cambio climático, como el avance y el retroceso de las glaciaciones, altera radicalmente el ritmo y la naturaleza de la erosión, transformando la apariencia de las montañas a lo largo del tiempo geológico. Las montañas y el clima interactúan constantemente. Las montañas influyen en las precipitaciones, creando sombras pluviales y microclimas únicos. Y el clima, a su vez, moldea su apariencia. Es una interacción compleja pero maravillosamente armoniosa de todos los sistemas terrestres que reconstruye y renueva constantemente la faz de nuestro planeta, creando una infinita variedad de formas y paisajes. Y en este proceso lento pero incesante se puede encontrar una profunda sensación de paz. Hemos analizado cómo las fuerzas profundas de la Tierra y los procesos atmosféricos moldean las montañas. Pero hay otro artista asombroso en este gran lienzo de la Tierra: la biosfera, la suma de toda la vida en nuestro planeta. La vida, aparentemente tan frágil, desempeña un papel mucho más importante en la configuración del paisaje montañoso de lo que podría parecer a primera vista. Las montañas, a su vez, crean condiciones únicas que determinan la diversidad y la adaptación de la vida. En primer lugar, las propias montañas constituyen enormes nichos ecológicos debido a los bruscos cambios de altitud, temperatura, presión y humedad. Crean numerosas zonas climáticas diferentes en distancias relativamente cortas. A los pies de las montañas pueden extenderse valles cálidos y en las cimas se pueden encontrar hielos y nieves eternas. Esto da lugar a una biodiversidad asombrosa. Cada zona de altitud posee sus propias especies únicas de plantas y animales adaptadas a ciertas condiciones. Bosques de alta montaña, praderas alpinas, tundra en las cimas, todo esto es resultado de la interacción del relieve montañoso con el clima creada por estos gigantes de piedra. Las montañas actúan como barreras naturales, contribuyendo al aislamiento de las especies y a la formación de nuevos ecosistemas únicos. En segundo lugar, la vida participa activamente en los procesos de meteorización y erosión que ya hemos analizado. Este proceso se denomina meteorización biológica. Las raíces de árboles y arbustos, penetrando las grietas más pequeñas de las rocas, pueden crecer y ensancharlas gradualmente, destrozando la piedra. Los líquenes y musgos, al asentarse en las rocas expuestas, secretan ácidos orgánicos débiles que destruyen químicamente la superficie de la piedra, preparándola para una mayor erosión. Las plantas y animales muertos enriquecen el suelo, haciéndolo más fértil y promoviendo el crecimiento de nueva vegetación, lo que, a su vez, estabiliza las laderas, previniendo deslizamientos y acelerando la erosión. En tercer lugar, la vegetación desempeña un papel fundamental en la estabilización de las laderas montañosas. La densa cubierta forestal o manto herbáceo retiene el suelo y los pequeños fragmentos de roca, impidiendo que sean arrastrados por la lluvia y frenando el desarrollo de deslizamientos de tierra. Por el contrario, la deforestación en las montañas suele provocar un aumento de la erosión y catastróficos flujos de lodo. Así, la biosfera actúa como una especie de pegamento vivo que mantiene unidas las superficies montañosas y frena su destrucción. La influencia de la biosfera en las montañas, aunque menos drástica que los movimientos tectónicos o las erupciones volcánicas, es constante y omnipresente. Las montañas crean las condiciones para la vida, y la vida, a su vez, moldea y transforma, lenta pero inexorablemente, la faz de las montañas. Esto demuestra una vez más que nuestro planeta es un sistema único e interconectado, en el que cada elemento, desde el núcleo hasta la planta más pequeña de la ladera, participa en la gran danza incesante de la creación y el cambio.
Y en esta armonía infinita entre la piedra y la vida reside una calma profunda y reconfortante. Hemos llegado al final de nuestro lento pero profundo viaje a través de la inmensidad del tiempo geológico. Comenzamos con una sensación de eternidad y quietud en las montañas, y ahora comprendemos que son testigos dinámicos y vivos, y participantes de la danza incesante de nuestro planeta. Desde los primeros movimientos invisibles en su manto al rojo vivo, pasando por las grandiosas colisiones de continentes, las erupciones desde las profundidades del mar y las ardientes erupciones de los volcanes, hasta el trabajo incansable y paciente del viento, el agua, el hielo e incluso los organismos vivos, cada etapa de este proceso formaba parte de un ciclo único y majestuoso. Las montañas que nos parecían estáticas y eternas resultaron ser criaturas en constante cambio, una crónica viviente de la Tierra congelada en piedra, pero en constante reconstrucción. Ahora, mientras te sumerges en un profundo descanso, imagina a estos gigantes dormidos. Sus cimas dempadas o redondeadas se extienden silenciosamente hacia estrellas distantes. Sus poderosas raíces se adentran en las entrañas de la Tierra, donde nace el magma y se mueven las placas. Permanecen allí como si meditaran durante milenios, observando las estaciones, la vida de los hombres, el bullicio que se despliega a sus pies. Su calma es contagiosa. Nos recuerda que existen fuerzas en el mundo mucho más antiguas, más poderosas y más pacientes que nuestras preocupaciones cotidianas y pasajeras. Puede brindar una profunda sensación de paz comprender que estas colosales formas paisajísticas son el resultado de procesos largos y lentos, que se extienden a lo largo de millones y miles de millones de años. Nuestras propias preocupaciones y ansiedades parecen tan pequeñas, tan fugaces, en el contexto de este tiempo geológico, este ritmo infinito de creación y destrucción. Siéntete parte de algo mucho más grande, parte de este ciclo infinito donde todo nace, cambia y renace, siguiendo las antiguas leyes del universo. Deja que la imagen de las montañas, su respiración pausada, sus antiguos susurros y su serena presencia te acompañen en tus sueños. Deja que su serenidad te envuelva, que su energía eterna calme tu mente, que su estabilidad te dé seguridad. Solo hemos tenido un breve instante en su larga historia, pero es suficiente para sentir su profunda paz y sabiduría. Ahora, deja ir todo pensamiento restante. Tu viaje ha terminado. Deja que esta antigua y relajante sabiduría de las montañas te acune hacia el sueño más profundo y reparador. Buenas noches.